Buenas tardes. Ya os vais uniendo. Hola a todas. Hoy vamos a comentar el tema de la preservación de la fertilidad. Vamos a esperar a que estéis conectadas. Hola. Y bueno, vamos a hablar sobre todo de la preservación de fertilidad por motivos puramente sociales, sin ninguna indicación médica. No vamos a hablar de preservación en pacientes oncológicas, ni por tratamientos médicos agresivos gonadotóxicos. Únicamente vamos a hablar de la congelación de ovocitos con fines de aplazamiento de la maternidad por deseo. Vamos a ir poniendo la presentación y luego al final de la presentación haremos una ronda de preguntas. De todas formas, si se os ocurren preguntas, las podéis ir, si me da tiempo las respondo durante la presentación y si no después las vamos contestando al terminar. Vamos a ver. Vamos a empezar. Con la definición de la preservación, que es la congelación de los óvulos con una finalidad reproductiva, por un deseo de retrasar la maternidad, por lo que os decía, por condicionantes sociales, por estudios, por inestabilidad laboral, por parejas, bueno, por el motivo que sea, la mujer quiere preservar sus ovocitos para embarazarse un tiempo más tarde. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo cómo se hace este proceso. Os paso a la siguiente imagen. Y primero es un tema importante porque, bueno, pues por estos datos demográficos que tenemos en España, estos son del año 2016 del Instituto Nacional de Estadística. Nos decían que que las mujeres de 35 años en España, un 70% no tenía ningún hijo en el 2016 y un 30% tenía al menos un hijo. La media de hijos en España está en 1,07 hijos por mujer. Estamos por debajo de la media europea, que está en 1,4 hijos por mujer. Esta es nuestra curva, nuestra campana de demografía, y vemos cómo se estrecha en la parte de abajo porque ha bajado considerablemente la natalidad en los últimos 20 años en España. Entonces os voy a pasar a la siguiente diapositiva. Espera, me he saltado unas cuantas. Vamos a hablar de por qué es bueno o por qué es necesario la conservación de los ovocitos. El envejecimiento ovárico es un hecho demostrado. La edad materna va ligada íntimamente a la fertilidad. En esta gráfica podéis ver el potencial de embarazo que tiene una mujer a lo largo de sus años, de su vida fértil, y cómo va bajando progresivamente desde los 20 años que tiene una capacidad de embarazo al año cercana al 100%, hasta pues los 40 años, cuya capacidad de embarazo anual está más o menos en el 30%. Esto es así porque el ovario es un almacén de óvulos. Los óvulos se gastan y no se reponen. No tiene nada que ver con la gónada masculina. El testículo sí es una fábrica de espermatozoides, se gastan y se reponen. El ovario no es así. El ovario es un almacén, saca los óvulos y según van ovulándose se van gastando.
y la pérdida de estos óvulos es gradual y es progresiva a lo largo de los años, desde el nacimiento, pero es más rápida a partir de los 35 años. Por tanto, la cantidad y la calidad en el ovario sí están relacionadas. O sea que sí existe un reloj biológico, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer para detener este reloj biológico. ¿Cuáles son los beneficios de la preservación de óvulos? Bueno, pues hoy en día la principal indicación de la reproducción asistida en España es la edad de la mujer, es la edad materna avanzada. Esa es la principal indicación y la principal causa de infertilidad en las mujeres de hoy en día. La preservación de fertilidad se basa en el principio de autonomía de la mujer, que la mujer pueda decidir en qué momento poder ser madre y además poder ser madre con sus óvulos. La ventaja de la congelación de óvulos, de la vitrificación, es que las tasas de embarazo con la vitrificación son equiparables en los ovocitos en fresco con los ovocitos vitrificados. Y por tanto, esto nos va a permitir, cuando hagamos nuestro tratamiento después con nuestros óvulos vitrificados, poder, en la medida de lo posible, evitar recurrir a la donación de óvulos. Todo esto nos va a permitir eliminar la presión que nos supone el reloj biológico. Pasamos a otra diapositiva. Entonces, ¿qué pruebas hay que realizar para hacer una congelación de óvulos? Pues vamos a hacer sobre todo test funcionales de reserva ovárica, es decir, o una FSH con regla, o una hormona antimülleriana, o un recuento de folículos antrales. Aquí tenéis un poco el gráfico que nos ayuda a entender cómo está el ovario cuando tiene una alta reserva, por tanto una alta respuesta, una normorrespuesta o una baja respuesta. A medida que va avanzando la edad del ovario, va disminuyendo la cantidad de folículos, por tanto la cantidad de óvulos, y va bajando la respuesta ovárica a los tratamientos. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento tiene una duración aproximada de 2 semanas, empieza con la regla y el comienzo es con una medicación hormonal inyectada por vía subcutánea en el abdomen diariamente, desde la regla hasta la ovulación. Suelen ser aproximadamente de estimulación como responde la mujer y por tanto valorar todo el tratamiento de una manera estricta por vía ecográfica. Cuando llega el momento de la punción, se programa en el quirófano la extracción de los óvulos con una anestesia general, con una sedación, y se hace la punción ovárica por vía transvaginal. Se van puncionando y aspirando los folículos para poder obtener el ovocito que está dentro de cada folículo. Y una vez que hemos hecho la recuperación de óvulos, los óvulos se testan en el laboratorio, se decumulan para ver cuáles son maduros, y aquellos que son maduros son los que son válidos para ser fecundados y por tanto son los que se congelan para su uso posterior. Así que, como veis, es un procedimiento pues bastante sencillo y cómodo, porque apenas nos lleva 15 días. Ahora ya vamos a hablar yo creo que es la mayor duda que tenéis, como qué probabilidad de embarazo voy a tener después con los óvulos, o cuántos óvulos tengo que guardar para quedarme embarazada. Bueno, pues esto, cuántos óvulos se necesitan para conseguir un embarazo, depende de la edad a la que estamos congelando los óvulos y de cuántos óvulos hemos congelado. Para que os hagáis una idea, las mujeres menores de 37 años, vamos a hablar para que lo podéis comparar a igualdad de óvulos. Si hemos congelado 10 óvulos a una mujer menor de 37 años, su probabilidad de embarazo estará en torno al 55%. Si hemos congelado 10 óvulos a una mujer de entre 38 y 40 años, este porcentaje ya nos disminuye a un 38% de embarazo. Y si hemos congelado 10 óvulos a una mujer de 41 o 42 años, este porcentaje nos vuelve a bajar hasta un 22% de embarazo. Como veis, aquí la edad es importante. En estos 3 periodos de edad es donde marcamos las diferencias en tasas de embarazo.
En la gráfica de abajo lo que tenéis es la eficiencia reproductiva que nos da cada óvulo. Probabilidad de embarazo de recién nacido vivo de un 8% aproximadamente por cada óvulo congelado. Este porcentaje nos baja casi a la mitad. A partir de los 38 años tendríamos de entre los 38 a los 40 un porcentaje de embarazo por cada óvulo en torno al 5%, y por encima de los 40 años porcentajes de embarazo por óvulo vitrificado en torno al 2-3%. Entonces vamos a ver también en qué edades vamos a indicar de una manera más eficiente la congelación de óvulos. Os voy a mostrar otra gráfica donde veis por edades. Aquí tenéis en la línea azul sería la edad más joven hasta los 35 años, la edad naranja sería hasta los 37, la línea naranja sería hasta los 37 años, la línea gris sería hasta los 40 y la línea amarilla por encima de los 40. Entonces aquí veis el porcentaje de gestación obtenido. Esto es de un trabajo que se publicó en una revista de fertilidad en el 2016, hace 5 años, donde ya se usaban estos óvulos después en tratamientos de fecundación in vitro y se vio luego la eficacia que tenían en cuanto a dar luego gestación. O sea que esto ya es un trabajo prospectivo donde primero congelaron las mujeres los óvulos y después se vio el resultado que dio. Entonces se vio claramente que a menor edad la mujer necesitaba menos ovocitos para tener mejores tasas de embarazo. ¿Vale? Algo que ya sabíamos. Entonces, realmente la edad ideal para preservar la fertilidad está por debajo de los 34 años. Hasta los 37 las tasas de embarazo con estos óvulos van a ser muy altas y por tanto es una indicación muy buena. Entre los 38 y los 40 tenemos unas tasas de embarazo aceptables y por encima de los 40 años pues no estaría recomendado o no sería la indicación más ideal congelar óvulos por encima de los 40 años. Os paso otra diapositiva. En cuanto a cuáles podrían ser los riesgos potenciales de la congelación de óvulos. Entonces, bueno, los riesgos en principio, de la estimulación ovárica, el riesgo del síndrome de hiperestimulación, que es la respuesta excesiva que tienen los ovarios al tratamiento, estaríamos en torno al 0,2%. Riesgos luego inherentes a la punción, como pueden ser la hemorragia o la infección, también riesgos muy bajos, por debajo del 0,05% la hemorragia, 0,01% la infección. Luego puede haber efectos secundarios derivados de los fármacos, sobre todo sensación de hinchazón abdominal, de tensión mamaria y de dolor de cabeza. Esos son los efectos secundarios más habituales. Ahora bien, luego cuando estos ovocitos se utilicen en una edad más tardía para conseguir el embarazo, sí que hay descritos más riesgos médicos ligados a la edad de la mujer cuando se embaraza, no al uso de óvulos en ese momento o de óvulos congelados de cuando éramos más jóvenes. Pero sí se ha visto que cuando nos embarazamos a mayor edad hay más riesgos de preeclampsia, que es un estado hipertensivo del embarazo, de azúcar, de diabetes gestacional, de trastornos de la placenta, envejecimientos de la placenta, que dan sobre todo crecimientos fetales alterados. Lo que sí que estamos disminuyendo mucho con la congelación de óvulos es la alteración, la producción de embriones anómalos cromosómicamente hablando, de abortos de primer trimestre, porque podemos estar embarazando a mujeres de 40 o de 45 años con óvulos si los ha preservado muy joven, pues con óvulos de 30 años. Por tanto, la edad genética del ovocito de 30 años va a marcar el pronóstico de alteración o no cromosómica en ese embrión, aunque la mujer se lo ponga con 45 años. Esa es la ventaja de la congelación. Os paso otra diapositiva. Bueno, esto sobre todo las conclusiones para
terminar la presentación. Los test de reserva ovárica, que hemos hablado, antimuleriana, recuento de folículos, FSH, predicen la reserva ovárica actual, pero no son los que nos deben marcar la preservación de ovocitos, sino la edad. Es decir, si el test de reserva ovárica nos da una reserva ovárica muy alta, será mejor pronóstico reproductivo posterior, pero no indicará que entonces podemos no preservar óvulos. Lo que nos va a marcar la preservación va a ser la edad y el deseo de posponer la maternidad unos años. La vitrificación de ovocitos, obviamente, como ninguna técnica de reproducción asistida, no garantiza el embarazo. El número de ovocitos recomendable, pues, como hemos visto, depende de la edad. La preservación de ovocitos permite diferir el embarazo a unos años después, pero esto realmente no debe avalar los embarazos tardíos. Es decir, hay que promover el embarazo de las mujeres lo más pronto que se pueda, pero es una herramienta que nos va a permitir que las mujeres se puedan seguir embarazando hasta edades más tardías y por tanto que podamos sostener la maternidad en el país. Y bueno, lo ideal es congelar óvulos, como hemos visto, antes de los 34 años, pero es la edad ideal. Lo que pasa es que las mujeres congelan óvulos cuando les llega la información y cuando consideran que es el momento apropiado, aunque es verdad que por encima de los 40 años pues es una técnica que deberíamos en principio desaconsejar por la menor probabilidad de embarazo que nos va a dar a partir de esa edad. Vale, entonces bueno, esto es la presentación y ahora ya vamos a ir contestando vuestras preguntas. Me parece que tenía por aquí ya algunas preguntas cargadas. Por ejemplo, Marta preguntaba si la vitrificación de óvulos puede afectar a mi fertilidad futura. La estimulación ovárica, la punción y la congelación de óvulos no va a disminuir el potencial de fertilidad futuro, ni mucho menos. Al contrario, te va a ayudar primero a frenar el reloj biológico, la presión del reloj biológico y a embarazarte con más tranquilidad. Ana nos pregunta si es dolorosa la extracción de óvulos. La extracción de óvulos no es dolorosa porque se hace con sedación, se hace con anestesia en el quirófano. Es doloroso si se hiciera sin ningún tipo de anestesia, pero al hacerlo con una anestesia, con una sedación, es un procedimiento totalmente indoloro. Estoy viendo aquí una pregunta que nos hacen. ¿Podrían decirme si una antimuleriana de 43 picomoles es un valor normal? Tengo 31 años. 7 por 4 es un valor incluso alto, Ana. Es un valor normal para 31 años. Eso es. Vamos a ver que pasamos más preguntas. Elegir. Tenía por aquí más. ¿Te puedes quedar embarazada si tienes ovarios poliquísticos? Claro que te puedes quedar embarazada con ovarios poliquísticos. Lo que pasa es que los ovarios poliquísticos pues a veces condicionan otra serie de alteraciones menstruales que hacen más difícil el poder quedarte embarazada, Eva, porque el ovario poliquístico, si te produce ciclos de anovulación, te va a producir amenorreas y más dificultad para embarazarte. Pero con ciclos ovulatorios, el ovario poliquístico no tiene por qué darte problemas para quedarte embarazada. Te puedes quedar embarazada si tienes un mioma en la parte del útero. Los miomas afectan también a la fertilidad dependiendo de la localización de los miomas. Los miomas siempre están en el útero, pero pueden estar en la parte más externa del útero o en la parte que más afecta a la cavidad endometrial, que es donde se desarrolla el embrión. Entonces, dependiendo de dónde esté el mioma y del tamaño que tenga el mioma, sí puede afectar a las posibilidades de quedarte embarazada hasta el punto de impedírtelo absolutamente, o no afectarte en absoluto a las probabilidades de quedarte embarazada si es un mioma pequeño y está localizado muy externamente a la cavidad uterina.
Vamos a ver más preguntas. ¿Hasta qué edad una mujer puede tener un bebé con reproducción asistida? ¿Hasta qué edad? Bueno, una mujer puede acceder a técnicas de reproducción asistida en España pues hasta los 50 y pocos años. Lo que pasa es que no todas las técnicas son adecuadas según la edad de la mujer. Se puede tener un bebé con óvulos propios haciendo el ciclo directamente hasta los 44 o 45 años, y después de esa edad, salvo que utilicemos ovocitos que hayamos congelado previamente nuestros, lo más probable es que a partir de los 45 la forma de tener un bebé sea con óvulos donados. ¿Cuánto tiempo se pueden guardar los óvulos vitrificados? Los óvulos vitrificados se pueden guardar de una manera indefinida hasta que una mujer tiene el tiempo que cumple la legislación, que en principio en España más o menos no hay una edad límite concreta, pero está en torno a los 50-52 años. Pues hasta esa edad puedes tener tus óvulos vitrificados, es decir, hasta que dejes de tener edad para usar esos óvulos congelados. ¿Vale? Seguíamos con la antimülleriana que nos contaba. Me dijeron que estaba por debajo de 1 y ahora me dicen que tengo 43, sería un valor de 6. Es normal que hace un año el valor de la antimülleriana me dijeran que estaba por debajo de 1 nanogramo mililitro y ahora me digan que la tengo en 43 picomoles. 43 sería un valor de 6. Sí, tienes que ver. Es verdad que si te la han dado en dos valores distintos, tienes que ver la correlación. Desde luego, un valor de 43 picomoles se corresponde con un valor en nanogramos de 6, que es una antimülleriana muy alta. Si tenías antes un valor por debajo de 1, ahí claramente hay un error de determinación de antimülleriana. No sé cuál es la buena. Eso habría que ver tus ovarios por ecografía, contarte cuántos folículos tienes, ver cuántos años. Los años me dijiste que tenías 31, sobre todo ver la correlación ecográfica para ver si el valor bueno es el de 1 nanogramo mililitro o el de 6 nanogramos mililitro, porque hay una diferencia sustancial en ese resultado. Vamos a ver más preguntas. Elena pregunta qué porcentaje de éxito o probabilidad de embarazo tendré después de congelar mis óvulos. Bueno, esto es lo que hemos hablado en una de las diapositivas de la presentación. El porcentaje de éxito va a depender de la edad que tienes cuando congelas tus óvulos, no cuando los utilizas, sino cuando los congelas, y cuántos óvulos congeles. Como hemos visto más o menos, si has congelado óvulos por debajo de los 37 años y has congelado al menos 10 ovocitos, tus probabilidades de embarazo van a estar en torno al 50%. Este porcentaje irá subiendo o bajando en función de si has congelado mayor cantidad o menor cantidad de óvulos y de la edad a la que hayas congelado. Cuanto más joven es la mujer cuando congela los óvulos, necesita tener menos óvulos congelados para tener unas tasas de embarazo altas. ¿Vale? No sé si he contestado a tu pregunta. ¿A qué edad es mejor congelar óvulos? Pues evidentemente por debajo de los 35 años es la mejor edad. Hasta los 37 ya habéis visto que hay unas tasas de embarazo muy altas con óvulos congelados, y que por encima de los 38 esos óvulos congelados van perdiendo eficacia. Pero bueno, no porque estén congelados, van perdiendo eficacia por la edad ovocitaria. Ana, a 31 años y 9-10 folículos en cada ovario. Muchas gracias. Ana, si tienes 9-10 folículos en cada ovario, entonces es más real tu valor de antimülleriana de 6 nanogramos mililitro que de 1 nanogramo mililitro. Probablemente ese valor de 1 nanogramo pues te lo hicieron en una determinación errónea, o en un momento en que a lo mejor, a veces en los puerperios o después de un aborto la antimülleriana baja mucho y luego recupera, o sea que puede ser un valor falsamente bajo. El lunes es mi punción
yo tenía una endometritis que traté con antibióticos y según biopsia está curada. ¿Puede seguir siendo un impedimento para la implantación? En teoría no. Si tienes una endometritis tratada con antibióticos y además comprobado posteriormente en una biopsia que la endometritis está curada, a día de hoy esa no es una causa para que haya un fallo de implantación futuro. Puede reaparecer la endometritis, pero en el momento actual, si está curada, ese no es un factor de riesgo para que no te quedes embarazada. Vamos a ver, más preguntas que teníamos. ¿Podré ser mamá después de haber superado un cáncer? Sí, Almudena, podrás ser mamá después de tener un cáncer, incluso aunque no hayas preservado tu fertilidad. La mayoría de las mujeres, depende de la edad a la que hayan tenido el cáncer y depende del tipo de cáncer, pero la mayoría de las mujeres jóvenes, después de haber superado un cáncer, incluso se embarazan sin ninguna técnica de reproducción asistida. Lo que pasa es que si has tenido un tratamiento de quimioterapia muy agresivo, puede haber fallado la gónada, el ovario, posterior al tratamiento, y que eso te haya dejado en un fallo ovárico y en una capacidad de embarazo con tu propio ovocito muy disminuida o incluso inexistente si no hay función ovárica, y que tengas que recurrir a la ovodonación. Pero sí puedes ser madre después de haber superado un cáncer de distintas maneras. Si tienes abortos también tienes infertilidad, por supuesto, si tienes abortos también tienes infertilidad. De hecho, la infertilidad es la incapacidad de gestar un hijo a término. Eso es la infertilidad, que tiene ciertas similitudes con la esterilidad, pero también tiene bastantes diferencias. Pero la mujer abortadora es una mujer infértil a la que hay que tratar con pautas muy específicas, además de reproducción asistida, con otra serie de apoyos farmacológicos y emocionales. Nerea, en mi caso, embriones que por FIV se han parado los últimos días. Mi chico tiene algo de fragmentación de cadena, tanto simple como doble, pero rozando los valores normales. Tenemos 42 y 43. Los embriones, cuando se bloquean en su paso hasta blastocisto, tienen mucho que ver con... Tenemos un hijo de 4 años concebido a la primera y natural. Lo que pasa es que 4 años quiere decir que te quedaste embarazada con 37 o 38, que tiene una diferencia significativa con los 42 años que tienes ahora. Entonces los embriones probablemente se paren porque el ovocito tiene demasiadas anomalías para conseguir un embrión competente. El semen también tiene mucho que ver con la llegada del embrión a blastocisto, pero en este caso, teniendo el factor edad de 42, tiene mucho más peso en la no llegada a blastocisto el ovocito que el semen, que tenga algo de fragmentación. Vamos a ver si había más preguntas. ¿Qué ocurrirá con los óvulos que no use? Con los óvulos que no utilices, si los has congelado por debajo de los 35 años, los puedes donar con fines reproductivos, y si los has congelado por encima de los 35, entonces el destino de los óvulos puede ser donación para fines de investigación o el cese de su conservación en el momento en que no quieras utilizarlos. Mira, Nerea me preguntaba, la paciente que nos estaba contando que sus embriones no llegaban a día 5, factor mixto, mi antimuleriana es de 2. Tienes una antimuleriana alta, Nerea, para 42 años, y evidentemente hay un factor mixto porque casi siempre hay una alteración también seminal que acompaña y que de una manera subóptima hace que el embrión no evolucione correctamente. Pero el óvulo de 42 años tiene menos capacidad de formación de embriones sanos, de embriones euploides, que son los que se llaman a los embriones con una carga genética sana y que son los que tienen más potencial de llegada a blastocisto. Así que aunque haya un factor mixto, sigue predominando el factor etario como principal causa de la infertilidad.
¿Es mejor utilizar un óvulo? Pregunta Laura, ¿es mejor utilizar un óvulo congelado a los 30 o uno fresco de 37-38? Pues salvo excepciones de pacientes a las que los óvulos congelados les van peor, rotundamente es mejor utilizar un óvulo congelado de 30 que uno fresco de 37-38, por lo que hemos dicho, porque a medida que va envejeciendo el óvulo, va teniendo más alteraciones cromosómicas, y un óvulo de 30 años tiene menos alteraciones cromosómicas que un óvulo de 37 a priori. Por tanto, aunque esté congelado, va a tener mucho más eficiencia reproductiva un óvulo de 30 que un óvulo fresco, un óvulo congelado de 30 que un óvulo fresco de 37-38. Y yo no sé si tenía más preguntas por aquí cargadas. Vamos a ver. No. Vale. Aquí ya no tenía más preguntas. Ahora ya las que vayáis formulando vosotras. Si queréis hablar de algún tema que no hayamos hablado o que no hayamos tocado en la preservación, o si tenéis alguna duda que no tenga que ver incluso con la congelación de óvulos, podemos verlas. No sé si os ha quedado claro, si queréis que pasemos alguna diapositiva de nuevo de algo que queráis volver a ver de la presentación. Os dejo que lo miréis. De todas formas, se va a quedar el vídeo grabado y la presentación grabada para que la podáis ver en casa después. Yo espero a ver si tenéis alguna pregunta más. Y si no tenéis preguntas, esto es sobre todo lo que íbamos a hablar de la preservación. Explicaros el procedimiento, en qué consiste y bueno, animaros a hacerlo aquellas que estéis viendo. Puedes hablar de la proteína C y la proteína S. La C la tengo muy baja, en 59. Bueno, eso entra dentro de las alteraciones de la coagulación que estudiamos sobre todo cuando hay abortos de repetición, también cuando hay fallos de implantación. El déficit de proteína C o de proteína S produce estados de hipercoagulabilidad, que son exceso de trombos. Entonces, las mujeres con déficit de proteína C, el hematólogo habitualmente nos recomienda una pauta de heparina, tanto para mejorar el pronóstico reproductivo como para evitar la formación de trombos que nos pueda dar un efecto secundario en la medicación hormonal. Todas las pacientes con proteína C baja suelen estar en tratamiento antitrombótico con heparina de bajo peso molecular. No sé si he respondido a tu pregunta, Anita. ¿Se podría buscar embarazo de forma natural con la proteína C baja? Claro que se puede buscar embarazo y luego el hematólogo te recomendará una pauta antitrombótica en caso de embarazo o un seguimiento muy estricto, porque el embarazo es un estado natural de aumento de la coagulación y estado protrombótico. Entonces probablemente el hematólogo te hará una serie de recomendaciones cuando consigas el embarazo, pero claro que se puede buscar el embarazo de forma natural. Tener la proteína C baja no es una causa de infertilidad. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna duda más?
¿No? ¿Queréis que os repita algo de la presentación? Ponemos la tabla de porcentajes de embarazo, la diapositiva de del procedimiento. Si queréis alguna parte en concreto o alguna duda que tengáis secundaria. Uragénesis me dice que sí. Me imagino que a lo mejor a poner alguna diapositiva de nuevo. Sí, yo te pregunté un poco más arriba, Mari, pues lo siento, pero no he leído tu duda. Un poco más arriba, a ver si la encuentro. Quizás antes cuando estaba hablando no me da tiempo a leer. El lunes, sí, el lunes es mi punción, sí, vale, ya me acuerdo. La paciente que habías tratado la endometritis, vale. Y puedes hablar de las Natural Killer AB. Bueno, no son Natural Killer AB, es un genotipo de receptores de las células NK a nivel endometrial. Y el AB es un genotipo que está en el útero materno, que hay 3 tipos, uno que es AA, AB o BB. Y estos 3 genotipos tienen diferente actuación en función del HLA que presenta el embrión. El que se ha visto que tiene más acción directa sobre el fallo de implantación es el genotipo AA, que es el que presenta más genes inhibidores de la implantación. El genotipo AB, en principio, no está relacionado con fallos de implantación, salvo con HLAs. Depende de qué genes exprese el AB y qué HLA presente el embrión. El AB tiene mejor implantación embrionaria con embriones sobre todo que presentan un HLA C1, ambos progenitores o predominancia de C1. Pero no el genotipo AB en principio no tiene fallos de implantación. Justo encima de Anita. Si yo te pregunté un poco más arriba, pero Nerea preguntó, Mari preguntó, el lunes es mi punción y yo tenía endometritis que traté con antibióticos y según biopsia está curada. Creo que ya te respondí que puedes, eso es, esta es la pregunta. ¿Puede seguir siendo un impedimento para la implantación? No, te dije que no me parece un impedimento. Una vez que la endometritis está diagnosticada, tratada con antibiótico y después hecha una biopsia y confirmado que ya no hay presencia de endometritis, ese endometrio está curado y por tanto esa ya no va a ser una causa de fallo de implantación. Te decía que puedes volver a tener una endometritis en el futuro por esa misma bacteria o por otra distinta, pero que la endometritis actual está curada y que si tienes la punción el lunes, eso no va a ser un impedimento para que te quedes embarazada en esta punción, en este ciclo. ¿Es mejor transferir en fresco o en diferido? ¿Es mejor transferir en fresco o en diferido? Pues depende del momento y depende de la paciente. Es mejor transferir en fresco si las condiciones del ciclo han sido idóneas, es decir, si el endometrio ha crecido bien, si tiene un aspecto proliferativo, si no se ha producido sangrados durante la fase final de la estimulación o incluso el día de la punción la paciente está sangrando, si no se ven imágenes de pólipos o de alguna imagen ecográfica sugestiva de patología endometrial, si no hay unos niveles de progesterona muy elevados el día que pones el Ovitrelle, si no hay una progesterona muy elevada, ese endometrio va a estar bien.
y sobre todo si no hay un riesgo de hacer un síndrome de hiperestimulación ovárica, porque si hay un riesgo importante de un síndrome de hiperestimulación ovárica, siempre es mejor transferir en diferido, no por las posibilidades de embarazo, sino por evitar los riesgos derivados del síndrome de hiperestimulación ovárica. Y luego hay pacientes que se benefician del transfer diferido, por ejemplo, cuando tienen estudios de receptividad hechos en el endometrio y si has hecho el test de receptividad en un ciclo sustituido con estrógenos, va a ser más fácil imitar esas condiciones de receptividad en un ciclo en diferido porque vas a congelar los embriones y vas a hacer nuevamente un ciclo sustituido para poner los embriones. Así que como la congelación embrionaria a priori no disminuye la capacidad de implantación del embrión, el transferir en fresco o en diferido va a depender de los factores clínicos de la paciente. Podemos tener endometritis durante años y hasta que no nos hacen la biopsia no darnos cuenta de que la tenemos. Claro, esa es la endometritis crónica, es la que puede durar meses o incluso años en el endometrio y ser completamente asintomática o tener muy pocos síntomas que la paciente percibe de una manera inespecífica o incluso no percibe nada, y hasta que no se hace una biopsia no se diagnostica una endometritis crónica subclínica. Me había pedido una paciente que pusiera de nuevo, podemos poner la imagen, por ejemplo, de la gráfica de la probabilidad de recién nacido vivo según el número de ovocitos vitrificados por la edad. Espera, Izarren nos pregunta en qué consiste el test de receptividad que estás comentando. El test de receptividad endometrial es una valoración que se hace de la ventana de implantación de la paciente mediante una biopsia del endometrio para diagnosticar y localizar el momento idóneo en que el endometrio es receptivo a la implantación del embrión. Esto se hace habitualmente en un ciclo de preparación con estrógenos y progesterona y se toma una biopsia en el día concreto en el que presuponemos que va a estar la ventana de implantación preparada, y ese test es una biopsia que analiza los genes que se relacionan con la expresión positiva y negativa de la implantación para el embrión. Entonces es un test que nos va a localizar si ese momento es el óptimo para transferir el embrión o tenemos una ventana de implantación desplazada y por tanto el resultado nos daría prereceptivo o postreceptivo, y eso nos hace variar las horas de progesterona con las que preparamos el endometrio para la transferencia del embrión y hacer la transferencia de una manera individualizada a lo que tenga esa paciente en su endometrio. Eso es el test de receptividad. Pongo la gráfica otra vez para las pacientes que se han conectado un poquito más tarde. Os comentaba que las gráficas, la línea de abajo es número de ovocitos, que lo he agrupado por tandas de 4 ovocitos, y la columna vertical es el porcentaje de recién nacido vivo, y las curvas son edades. La azul es la curva más joven, por debajo de los 35 años, la naranja es la curva de los 35 a los 37, la gris de los 38 a los 40 años y la amarilla de los 40 a los 42. Muchas gracias. Para mujeres que tenemos abortos de repetición puede ser adecuado entonces, ¿verdad? Por supuesto, el test de receptividad endometrial es una de las estrategias diagnósticas para las pacientes con abortos de repetición. Claro que sí, para localizar el momento idóneo en el que debe transferirse ese embrión para que haga una implantación en un endometrio receptivo y que la pérdida embrionaria no sea consecuencia de una desincronización entre el endometrio y el embrión. Entonces, como veis en la gráfica, habíamos puesto como un punto de referencia de 10 ovocitos. Las mujeres hasta la franja hasta los 35 y de los 35 a los 37 no hay apenas diferencia, solo baja porcentualmente un 5% la probabilidad de embarazo. Luego ya las diferencias sustanciales, como veis, van
entre los 30 a partir de los 38 o 40 años ya la línea nos va a bajar a la mitad de probabilidad de embarazo y la amarilla nos vuelve a bajar a otra mitad de probabilidad de embarazo. La endometritis crónica puede alterar los resultados de las células natural killer. Las células natural killer medidas como tal ya no se utilizan o ya no se les da la importancia que se les daba antes, porque las células NK que existen en todo el organismo, las que están a nivel sistémico en sangre, no tienen nada que ver con lo que ocurre a nivel endometrial, con lo cual medir natural killer en sangre prácticamente ya no se utiliza porque no tiene ninguna correlación clínica con el fallo de implantación. Y las NKs endometriales tampoco es una estrategia que se utilice para medir los fallos de implantación. Las NK son unas células que están presentes en el endometrio siempre, que están más presentes a partir de la segunda fase del ciclo, que es cuando ocurre la llegada del embrión al endometrio. Y la endometritis crónica, claro, una infección al final te genera una alteración en las células NK, que son una de las células encargadas de primera defensa hacia bacterias. Pero las NK no se utilizan hoy en día, las células NK no se utilizan hoy en día para medir fallos de implantación. Se utiliza el genotipo de los receptores de las células NK, que no es lo mismo. Os decía, bueno, os voy a enseñar la otra diapo donde venían también resultados para pacientes que se hayan conectado un poquito más tarde y que veáis a igualdad de óvulos congelados. Hemos puesto en un corte de 10 ovocitos y en otro punto de corte de 20 óvulos congelados, ver las diferencias que hay en tasas de embarazo según la edad a la que se han congelado los óvulos. Entonces, os repito un poco los datos con 10 óvulos congelados, que esto es más o menos el estándar. Lo que se tiende a congelar es un mínimo de 10 óvulos. Por debajo de los 37 años, con 10 ovocitos, tendríamos una probabilidad de un 55% de embarazo. Veis que pongo la pregunta cuántos ovocitos preservar para asegurar embarazo. Obviamente asegurar entre comillas porque ninguna cantidad de óvulos asegura embarazo. Las pacientes que han congelado óvulos entre los 38 y los 40 años, que han congelado 10 óvulos, tendrán después una probabilidad futura de embarazo de un 38%, es decir, nos ha bajado casi un 20% la probabilidad de embarazo con respecto a las que han congelado por debajo de 37 años. Y después las pacientes por encima de los 40 años, que marcaríamos 41 y 42 como edad tope, con 10 óvulos congelados tendríamos aproximadamente un 22% de embarazo. Esto teniendo en cuenta que también a mayor edad la paciente va a necesitar un mayor número de ciclos de estimulación ovárica para obtener 10 óvulos. Es decir, como a mayor edad la reserva ovárica va a ir disminuyendo, probablemente una mujer de 40 años para acumular 10 ovocitos va a necesitar mayor número de estimulaciones que una mujer por debajo de 37 años, que presuponemos que una reserva ovárica mejor y con incluso una única estimulación ovárica puede almacenar 10 óvulos o más. Y luego también para que lo veáis de manera por óvulo congelado, que os podéis hacer una idea del porcentaje de recién nacido vivo que está descrito y que son los resultados que tenemos por cada óvulo congelado. Hemos dicho que mujeres por debajo de 37 años por cada óvulo congelado tendrían un 8% de probabilidad de recién nacido. Entre los 38 y los 40 años aproximadamente un 5% de eficacia con cada óvulo y por encima de los 40 años aproximadamente un 2% de eficacia con cada óvulo. No sé si tenéis más dudas de los procedimientos, de las pruebas necesarias para hacer una preservación de fertilidad.
dice que bien lo explicas. Gracias. Qué rica. Bueno, esto es lo que yo quería contaros hoy. Sí, yo preguntaba un poco más arriba, Izarren, pero no te he contestado. Ah, muchas gracias. Para mujeres que tenemos abortos de repetición puede ser adecuado. Sí, sí que te había contestado, Izarren. Para las mujeres con abortos de repetición también está indicado el test de receptividad endometrial porque te va a ayudar a localizar dónde es el momento óptimo para poner el embrión y que haya una sincronización completa entre el embrión y el endometrio para que te implante en el día óptimo y que la evolución del embrión no dependa de un asincronismo entre el desarrollo, el estadio celular del embrión y el momento idóneo de receptividad endometrial. Os espero, os doy unos minutos si queréis. El test del que hablas se hace también en el transcurso de una FIV. Si estás preguntándome por el test de receptividad, el test de receptividad no se suele hacer en el transcurso de una fecundación in vitro porque el ciclo en el que tú biopsias el endometrio es un ciclo en el que no transfieres, con lo cual eso te obligaría a congelar los embriones. Y lo segundo y más importante es porque tú, según como hayas preparado el endometrio y biopsies el endometrio, así luego lo tienes que hacer en el siguiente ciclo para poner el embrión. Con lo cual es mucho más fácil reproducir un ciclo con estradiol y progesterona que un ciclo de estimulación ovárica. Si tú estudias tu ventana de implantación en el ciclo de la estimulación ovárica, pero luego te pones el embrión congelado en un ciclo sustituido, no estás reproduciendo las condiciones en las que has hecho el test. Por tanto, es preferible hacer el estudio de receptividad endometrial antes de empezar la FIV o congelar los embriones de la FIV, hacer el estudio de receptividad endometrial y poner el embrión en el siguiente ciclo sustituido. Preguntaban también qué estudios recomendarías después de 4 embriones transferidos sin implantación. Bueno, 4 embriones transferidos sin implantación depende de tu edad, no es un número muy alto, depende de la calidad embrionaria que te hayas puesto y del día de desarrollo del embrión que te lo hayas transferido. Pero si queremos hacer un estudio de fallos de implantación y ha sido con gametos propios, lo primero que hay que hacer son estudios en los pacientes, en sus gametos, es decir, estudios de cariotipos a los dos, en el semen estudiar la fragmentación, sobre todo de cadena doble, y el FIS, que es un estudio genético en los espermatozoides, y en los ovocitos mirar reserva ovárica funcional, cariotipo, y después a nivel uterino hacer una histeroscopia y un estudio de receptividad endometrial. Y aún así, dependiendo de la sospecha de dónde esté la causa del fallo de implantación, si la sospecha es un fallo de implantación de origen embrionario, muchas veces el diagnóstico más adecuado es dejar tus embriones a blastocisto y hacer un diagnóstico genético de tus embriones para ver si el fallo de implantación tiene que ver con aneuploidías en los embriones o si realmente no te están implantando embriones euploides. Eso es lo más importante, diferenciar en un fallo de implantación si el embrión que no implanta porque es aneuploide, o sea, porque está alterado genéticamente, o no están implantando embriones sanos. O sea, que eso sería lo primero para hacer un diagnóstico diferencial. Te preguntaba más abajo si en mujer de 42 es mejor una vitrificación de embrión fresco o vitrificado. Una FIV de embrión fresco o vitrificado. En mujer de 42 años, si se puede, es mejor una FIV transfiriendo el embrión en fresco, porque cuanto más alterado está el gameto, si le hacemos pasar por más complejidades en laboratorio, tenemos más probabilidades
de deteriorarlo y de perderlo. Entonces, si se puede, es mejor que una mujer de 42 años, si no va a hacer diagnóstico preimplantacional, se ponga los embriones en fresco. Vale, Izarre, no sé si te he contestado a la pregunta. Muchas gracias a ti. No sé si tengo aquí también preguntas. Magdalena pregunta, buenas tardes, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para empezar un nuevo ciclo FIV? Entre un ciclo de FIV y el segundo no tiene que pasar tiempo. De hecho, es preferible que no pase tiempo. Como mucho, dejar pasar un ciclo entre medias de reposo ovárico, pero realmente no se debe dejar pasar mucho tiempo entre un ciclo y otro. No había escuchado hablar del diagnóstico preimplantacional. Muchas gracias. El diagnóstico preimplantacional es un análisis que se le hace a los embriones antes de la implantación para saber si a nivel cromosómico hay anomalías en el número de los cromosomas, y eso nos va a permitir desechar embriones no aptos para las transferencias, embriones que son portadores de anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. El diagnóstico preimplantacional es una herramienta que se utiliza desde hace muchos años en reproducción asistida y que ha mejorado claramente la técnica y que por tanto nos ayuda a manejar pacientes con abortos de repetición, con fallos de implantación y evitar generar embriones, una tasa de embriones anómalos muy alta en mujeres de edad avanzada. Evitar transferir, mejor dicho, embriones anómalos a pacientes de edad avanzada. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna duda más? Muchas gracias. Y Karen, gracias a ti. Y si necesitas tener una consulta más personalizada, no dudes en llamarnos y te atendemos presencialmente o por teléfono. ¿El valor de la antimuleriana puede variar en función del día del ciclo? No, el valor de la antimuleriana es un valor estable que se puede medir cualquier día del ciclo porque tiene un valor similar independientemente de la fase del ciclo en el que estés. Si una vez que se ha hecho la punción los embriones no son viables, ¿qué pasa? Si te has hecho un tratamiento de fecundación in vitro y los embriones no son viables, no hay transferencia embrionaria, se cancela esa última fase del ciclo y la propuesta de continuidad dependerá del caso en cuanto a hacer una nueva estimulación y una nueva punción ovárica o bien cambiar la estrategia si es necesario. María nos preguntaba qué pasaba si los embriones no son viables. Hay que ver si no son viables porque están bloqueados antes de empezar las divisiones. Hay embriones no viables porque paran de dividirse desde pronúcleos, o no son viables porque han llegado a blastocistos, se han hecho un análisis genético y son anómalos, o si no son viables porque se bloquean en el curso de la multiplicación celular. Pero bueno, en cualquier caso, habitualmente después de un ciclo con embriones no viables se repite ciclo. Me preguntas por qué hay abortos bioquímicos. Hay abortos bioquímicos porque los embriones humanos
se paran en su desarrollo en todos los momentos de la vida. El aborto bioquímico es el embrión que muere en pocos días de la implantación y tiene unas causas muy similares a los abortos que ocurren en primer trimestre de embarazo. Pero el bioquímico se llama bioquímico porque se diagnostica que ha habido un embarazo únicamente con un test de embarazo, pero no se ha llegado a ver nunca en la ecografía. La mayoría de los abortos bioquímicos tienen origen cromosómico en anomalías importantes en los embriones, aunque también hay pérdidas gestacionales muy tempranas pues por deficiencias de cuerpos lúteos, deficiencia de progesterona o incluso por endometrios muy insuficientes a nivel de invasión del trofoblasto. Pero el aborto bioquímico es un aborto de primer trimestre de embarazo. Vale, muchas gracias. Tengo mi primera cita a finales de este mes. Bueno, pues te esperamos y nos veremos para hablar de tu caso. ¿Más preguntas? He tenido bioquímico de un embrión con DGP. ¿Cuáles pueden ser los motivos además de tema cromosómico? He tenido bioquímico de un embrión con diagnóstico genético preimplantacional. ¿Cuáles pueden ser los motivos además de tema cromosómico? Bueno, además de tema cromosómico no diagnosticado en el DGP, el aborto bioquímico, pues como te he dicho, puede tener causa también en un útero con una alteración morfológica importante en cuanto a miomatosis o adenomiosis, o un endometrio muy insuficiente en vascularización y en crecimiento, o sea que sea un endometrio con una proliferación muy escasa, o con una invasión del trofoblasto muy pequeña que pueda tener un origen pues tanto anatómico en un útero de malas condiciones, como a nivel inmunológico, porque no haya una buena permisividad hacia una buena tolerancia hacia la invasividad del embrión. El embrión al final lo que hace es invadir en el endometrio y ahí tiene que proliferar un tejido nuevo que es la placenta, y eso requiere tanto una adaptación del útero como una adaptación del sistema inmunológico de la madre. Independientemente de que el embrión también puede tener ciertas alteraciones negativas una vez que le has hecho una biopsia. O sea, puede ser un aborto bioquímico, también tiene cierta parte el origen en una posible iatrogenia que le has hecho al embrión, que no deja de ser una biopsia algo invasivo y que puede hacer perder capacidad replicativa al embrión. Y Naza de la Rosa pregunta: ¿y debería hacerme alguna prueba tras un aborto bioquímico? Mi embrión era de 5 días y me decía que tenía muy buena pinta para embarazo. Hombre, si has hecho una única transferencia y has tenido tu primer aborto, en principio no se hacen más pruebas, aunque habría que ver lo que tenéis hecho hasta el momento, cuál ha sido la indicación de la fecundación in vitro, y bueno, cuál es la trayectoria que lleváis para valorar si hay que hacer alguna prueba más o no. Pero si es primer ciclo, primera transferencia y embarazo bioquímico, lo que tienes que hacer es seguir poniéndote embriones. El que os seguís uniendo a la charla. Es que la antimuleriana la tenía a 1,1 hace 2 años y ahora a 0,38, y no sé si al tener restos de aborto ha podido salir alterada. La tenía a 1,1 hace 2 años, a 1,1 hace 1 año y ahora a 0,38.
si te has hecho la antimulleriana muy cerca de haber sufrido el aborto, pero no por el aborto, sino porque después de un embarazo la hormona antimulleriana está más baja. Entonces, si te la has hecho muy cerca de la determinación de antimulleriana del estado de embarazo, entonces la antimulleriana ha podido salirte falsamente más baja de lo que la tienes. Pero también es verdad que hay pacientes a las que la antimulleriana puede ir bajando de una manera progresiva o puede ir 1.1 y ahora tengas 0,38, porque hay un momento en la dotación folicular en que hay una pérdida acelerada y esa pérdida suele empezar a los 35 años, pero hay pacientes que comienzan mucho antes y en esa pérdida acelerada la antimulleriana cae bruscamente en un año. O sea que puede ser un valor normal, te la tienes que repetir, Alba. Y acabo de incorporarme, no sé si habrá preguntado qué hay de cierto que ponerse 2 embriones no supone más probabilidad de éxito. No encuentro lógica esta afirmación, mil gracias. Es que esa afirmación no es correcta. Ponerse 2 embriones estadísticamente aumenta la probabilidad de éxito. Lo que pasa es que hay pacientes con una mala tolerancia inmunológica a la implantación del embrión que se benefician de ponerse un solo embrión porque tienen un medio inmunológico muy hostil a la implantación y por tanto si tú pones 2 embriones vas a acentuar más esa respuesta inmunológica y vas a hacer una menor implantación poniendo 2 embriones, pero en la mayoría de las pacientes que no tienen esa alteración inmunológica, el poner 2 embriones supone mayor tasa de implantación porque estás poniendo 2 probabilidades en un mismo ciclo. Así que es normal que no encuentres lógica. Hablar con vosotras, que vamos tocando bastantes temas. Yo creo que lo vamos a dejar aquí y el resto de dudas que tengáis os las podemos ir contestando después por escrito a través de Instagram o si nos escribís a la clínica por privado. Todas las dudas que tengáis os las respondemos con agrado. Voy a salir aquí. Bueno, pues aquí me despido de vosotras. Me ha encantado este rato que hemos estado charlando, sobre todo de la congelación de óvulos, pero también de muchas otras cosas. Y estamos a vuestra disposición aquí en EasyFib en Madrid para atenderos cuando queráis.